Bien. ¿Salvado la duda? Sí, profe, gracias. Bien. Habíamos estado viendo continuidad, recuerdan, y dentro de lo que es continuidad, nosotros teníamos que dar tres condiciones para que una función sea continua en torno a un punto. Lo hacemos por punto y decimos entonces que es continua en torno a un punto A, digamos en un entorno reducido, como lo define el límite. Entonces necesitamos saber que la función, para que sea continua, debe existir. Además que debe existir la función, debe... Ahí estamos. A ver. Espérenme 30 segundos. Bien, acá estamos de nuevo. Les decía entonces que habíamos definido, para el caso de lo que es la continuidad, tres características. Era que la función valuada en un punto A exista, que el límite en torno al punto A también exista, le vamos a llamar L, existe el límite. Entonces la tercera condición era que ese límite, cuando x tiende a, sea igual a la función en A. Con esas tres condiciones nosotros tenemos que una función es continua en torno al punto A. Ahora, para definir la continuidad de toda la función, lo que hacemos es investigar dónde puede haber una discontinuidad. Y yo les decía, generalmente ocurre donde en los denominadores. Entonces, en los casos que no exista la función, pero exista el límite, nosotros le vamos a asignar al valor de la función el valor del límite. ¿Por qué? Porque les decía que el punto ese donde no existe es un punto que no tiene dimensión. Entonces, nosotros hemos graficado una función donde había un agujerito y yo les comentaba, en ese caso, la dimensión de esa discontinuidad es prácticamente nula. Porque esto es muy ancho, digamos, ese agujerito que hay ahí en realidad tiene una espesor muy grande. Si este número es 2, entonces para ese número, realmente el valor que está antes del 2, donde no está la indeterminación, sería el 1,9999 o el 2,00001. Y si yo resto 2,00001 menos 1,99999999, que es casi 2, la resta, en ese caso, nos va a dar 0,000001, o 0,00002, mejor dicho, 11 menos 9. Entonces, 2 millonésimas. Estos valores de x de 2,001 y 1,9999 no me dan una indeterminación. O sea, si yo reemplazaba en la función x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, 2 al cuadrado 4 menos 4, 0, y 2 menos 2, 0, entonces no existe la función. Pero sí existía el límite cuando x tiende a 2.
Entonces, cuando hablamos de x que tiende a 2, entonces estamos hablando de que el número no es 2, sino que tiende. Y salvar la indeterminación había que aplicar un método como, por ejemplo, aplicar la división de Ruffini. O como les había dicho, factorizar en x más 2 por x menos 2. Entonces, como el denominador es x menos 2, estos se cancelan. Y cuando pasamos al límite, cuando x tiende a 2, 2 más 2 es 4. O sea que ese valor al que tiende la función es 4. En realidad con la calculadora lo hemos demostrado. Si vale 2,00001, el resultado límite por encima de 4 va a ser 4,0001. Y si le damos 1,9999, el resultado acá va a ser 3,9999. O sea, lo que quiero decir es que la función no está definida en 2, pero sí está definida en torno al 2, o sea, en un valor muy cercano. ¿Cuánto de cercano? Y yo puse una millonésima para no aburrirme, pero podría haber puesto una trillonésima, podría haber puesto acercarme a una distancia de 0,1 por 10 a la menos 30, a la menos 80. Recorrerla como 80 lugares y no va a estar indeterminado, va a tener un resultado y va a ser 4,00000001. No va a dar 0 sobre 0. Entonces, en ese caso, cuando no existe la función, cuando no existe f de a, pero sí existe el límite, entonces a la función en a le asignamos el valor del límite. Y allí donde yo les decía, decimos que es una discontinuidad evitable, evitamos la discontinuidad. Fíjense qué interesante que es si yo ahora voy a buscar acá el graficador para mostrarles la función. Entonces, acá pongo compartir pantalla, voy al Graphmatic y les muestro entonces que la función es igual, abro un paréntesis, pongo x al cuadrado menos 4, cierro el paréntesis, dividido, y abajo un paréntesis de x menos 2. Entonces, el graphic software sabe que en el denominador no puede ser 0, entonces para 2 no existe la función. Bien. Que cuando nosotros la simplificamos en el límite nos queda x más 2, que es la ecuación de una recta. Y 2 más 2 es 4, o sea que no hay indeterminación. Pero fíjense que cuando la gráfica, y nosotros ahora tomamos lo acercamos allí, lo aumentamos con la lupita, ¿y qué es lo que están viendo ustedes? El graficador entiende ¿qué es lo que entiende? ¿Qué es lo que ven ahí en el gráfico? Que hay un circulito. Lo marcó solo. ¿Por qué lo marcó solo? Y bueno, porque en el software ya tiene este concepto de la discontinuidad. Porque x no puede valer 2 porque le da algo que no lo entiende y que da 0 sobre 0, entonces no lo grafica en ese punto. Porque si yo tengo que graficar en esa función, yo antes de eso determino el dominio de la función, porque la función f de x, que es x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, debo decir que son los x que pertenecen a los reales y x distinto de 2. ¿Por qué? Porque hay un denominador. Y el denominador no puede valer 0. Y si arriba me da 0 sobre 0, cuando yo estoy enseñando funciones y el chico todavía no sabe el concepto del límite, entonces mira, sacalo el 2 del dominio de la variable. Porque estamos dando funciones y funciones todavía no hemos llegado al límite y no le podemos decir al chico cuál es ese concepto. ¿Se entiende? Por lo tanto,
Eso es una discontinuidad evitable y el graficador sí lo entiende así, por eso no lo grafica en ese punto. Bien, dejo de compartir. Volvemos al pizarrón. Esto que estoy hablando es un repaso de lo que hicimos en la última clase. Ahora, cuando no existe, ahí pusimos que no existe la función, pero sí existe el límite. Y cuando la función existe, existe f de a, pero el límite cuando x tiende a de f de x no existe. Si no existe el límite es porque los límites laterales son distintos, entonces no existe el límite. Allí nosotros normalmente decimos L por derecha es distinto a L por izquierda, entonces ahí ya es una discontinuidad esencial. Y pueden aparecer dos casos, con salto finito o con salto infinito. ¿Y a qué nos referimos con que hay un salto finito y un salto infinito? Y nosotros hemos graficado la función parte entera, ¿se acuerdan? Veníamos hasta el 1 y la parte entera de 1 es 1. Entonces, todos los decimales, 1,1, 1,2, 1,3, hasta el 2. Y para 2, la parte entera de 2 vale 2. Entonces eran una suerte de escalones de esta forma. Cuando yo me acerco al 2, por la derecha tiende a 2. Cuando me acerco al 2 por la izquierda, la gráfica me da, o sea, 2 por izquierda sería 1,99999, la parte entera de 1,9999 es 1. Entonces por izquierda me da 1, por derecha me da 2. Es casi, y se cae de maduro, que si yo voy trazando esta recta, tengo que levantar el marcador y seguir acá y después levantar. Es discontinuo. Y el salto que pego es un salto finito. Ahora, si yo tengo la función igual a 1 sobre x, la función toma, como es una función homográfica, eso me da una hipérbola que tiene esta forma. Cuando x tiende al infinito, 1 sobre infinito es 0. Esto se va acercando al valor 0 en el eje y. Pero cuando x tiende a 0, se va al infinito. Entonces, si yo analizo por izquierda del 0, por derecha del 0, existe la función. Algo sobre 0 no existe. Entonces, ¿pero existe la función en A? Sí existe la función en A. La parte entera de 1 es 1. La parte entera de 2 es 2. No existe el límite. En este caso, no existe la función y tampoco existe el límite. Ninguno de los dos existe. ¿Y qué se da? Se da el salto infinito. Yo me voy hacia menos infinito y tengo que levantar el lápiz, irme hacia el infinito y de allá bajar y trazar esa curva. Ahí vemos que hay una discontinuidad al pasar por el 0. Estos son los casos de discontinuidad. Este es un resumen de lo que nosotros ya habíamos visto. Entonces, ¿qué tengo que hacer en una función? En una función tengo que analizar a derecha y a izquierda para ver qué pasa con la función, qué tipo de discontinuidad tiene. Y generalmente encontramos estos dos tipos. O es evitable o es esencial. De primera o de segunda especie. Perdón, esencial. Con salto finito, con salto infinito. Y ahora que lo mencioné, me traicionó el inconsciente. Algunos autores hablan de discontinuidad de primera especie y discontinuidad de segunda especie. Se llama de primera especie a las esenciales y la segunda especie a los límites donde no es que sean de izquierda y diferentes por derecha y por izquierda, sino que directamente no existe el límite, no sabemos cuánto vale el límite. Son funciones medias extrañas, pero bueno, eso ya no es para llevarle a un chico de la secundaria ese concepto, pero sí para ustedes, por lo menos contarles que si yo tengo una función que dice seno de pi sobre x,
pasa cuando x vale 0? Y algo sobre 0 es infinito. ¿Y el seno de infinito cuánto vale? Y varía entre 1 y menos 1, pero yo no sé en el infinito si vale 1, depende de qué tan infinito sea. O sea, si este x es 0,01, y bueno, tendré un valor. Si es 0,000001, tendré otro valor. Pero como yo sé que la función seno varía entre 1 y menos 1, y la función toma esta forma, allá en el infinito va a variar entre 1 y menos 1. Pero vaya a saber a dónde me paro según cuál es el infinito que tomo. Si yo me paré acá, si me paré acá, ¿en qué valor? Porque puede variar entre eso. Entonces no está definido el valor ni siquiera del límite. O sea, no existe. Cuando yo pongo un límite, cuando x tiende a 0, de la función seno de pi sobre x, y no existe, porque sería el seno de infinito. Y andás a ver vos allá en el infinito cuánto vale el seno. No hay forma, ni el coseno. Entonces, esa incerteza de no saber, de sí saber que va a variar entre 1 y menos 1, no hay ninguna duda. Pero no vamos a saber si va a 0, si va a 1, si va a menos 1, si va a 0,5, 0,8. Entonces no existe el límite. Algunas funciones atípicas como esas, raras, dicen que son discontinuidades de una segunda especie, que no sabemos qué es. En cambio de los otros que sí estamos dando, sabemos que el salto es finito, pues el salto es infinito. E inclusive hasta la misma función esta elevada al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado, haría que esta rama también sea simétrica de esta otra. Y las dos tenderían al infinito, pero el límite allá en el infinito son iguales. ¿A dónde terminan? No se sabe. Tampoco sabemos si el salto que tenemos que pegar ahí arriba es infinito o es finito. No está perfectamente definido. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una forma de visualizar. Lo que a nosotros nos tiene que quedar en claro es que si yo tengo una, no sé, discontinuidad, vamos a dar una función x cuadrado menos 2x más x más nada, menos 3. Y en el denominador vamos a tener x cuadrado menos x menos 2. Entonces, un ejercicio típico, un ejemplo para analizar todo esto, sería decir, vamos a analizar la función f de x, que dice x cuadrado, yo puse menos 2x menos 3, sobre x cuadrado menos x menos 2. Entonces me dan la función y me dicen, ¿esta función es continua o es discontinua? Y sí, cuando son polinomios son continuos, pero si hay un denominador yo sé que puede haber una discontinuidad. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Me preocupa saber qué pasa con el denominador, ver cuándo da 0. Esto es el ejercicio y esto es lo que hay que desarrollar. Tener una función de tal forma que hay un denominador y ese denominador tiene que ser distinto de 0. Yo voy a poner que x cuadrado menos x menos 2 tiene que ser distinto de 0. Si fuera igual a 0, aplico la fórmula de Bhaskara para ver cuáles son las raíces. Como menos b más menos la raíz cuadrada, menos b vale menos 1, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por a que vale 1 por c que vale menos 2, sobre 2 por 1, porque a vale 1 acá. Entonces las raíces son 1 más menos, 4 por 2, 8, menos por menos más, 8 más 1, 9, la raíz de 9 es 3, 1 más menos 3 sobre 2. 4 dividido en 2, 2, menos 2 dividido en 2, menos 1. O sea, tengo x1 igual a 2, o si quieren,
x sub 1 igual a menos 1, x sub 2 igual a 2. Para seguir el orden de menos 1 a 2. ¿Está bien? Y menos 1 al cuadrado es 1. Y el menos 1 con este menos se hace más 1. Y 1 más 1 es 2, menos 2 es 0. Y si x vale 2, 2 al cuadrado es 4. Y menos 2 es menos 4. 4 menos 4 es 0. Es obvio que esas raíces están bien. Pero bueno, ahí aprovechamos, repasamos la fórmula cuadrática, la fórmula de Bhaskara, que es igual a la 0 para sacar las posibles raíces. x1, 2, en vez de igual yo pongo distinto. x1 tiene que ser distinto de menos 2 y x2 tiene que ser distinto de 2. Esos dos valores no pertenecen al dominio. En realidad, si a mí me dan una función para analizar la continuidad, ¿qué tengo que hacer entonces? Tengo que buscar los valores que anulen el denominador. Una vez que encuentro esos valores, digo, la función ahí no está definida, señores. No existe f de a, que es la primera condición. Entonces, como no existe f de a, si yo encuentro que el límite sí existe, es evitable. Si encuentro que el límite no existe, entonces es esencial. Es discontinuo. Es lo que hay que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a repetir. Y vamos a hacer uso de todo el pizarrón. Vamos a poner acá arriba el ejemplito. Que es, dada la función f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x cuadrado menos x menos 2. Entonces, determinar los puntos de discontinuidad y clasificar. ¿En qué? En que si es continua, si es discontinua, ¿qué pasa con la función? Entonces, primera medida, x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Saber qué pasa con el denominador. De allí sabemos que sacamos dos raíces, x1 igual a menos 1, x2 igual a 2. Estos son puntos de discontinuidad. Ahora veamos por qué son de discontinuidad. Porque yo voy a analizar si x es igual a menos 1, voy a analizar las condiciones. Y a ver qué pasa con f de menos 1. Y f de menos 1 sería menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1 por menos 2, más 2. Menos 3, que es igual a 0. Y en el denominador tengo menos 1 al cuadrado, que dijimos que era 1. El menos 1 con el menos 1 se hace más 1 y me da 0. 0 sobre 0 no existe. Algebraicamente no existe. La división por 0. No existe f de a. Siendo a en este caso igual a menos 1. Este sería el a. Que estamos en teoría como f de a. Perfecto. No existe f de a, entonces calculamos el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x cuadrado menos x menos 2. Ya sabemos que da 0 sobre 0. Hay que salvar la indeterminación. ¿Cómo se salva la indeterminación? Dividiendo numerador y denominador por x menos 1. O sea, dividimos por x más 1. Bien. Las divisiones de Ruffini, ustedes las recuerdan. Vamos a hacer el cálculo auxiliar para este otro lado. Hacemos una división de Ruffini donde tenemos un x cuadrado menos 2 y menos 3. Como estamos trabajando con esa raíz, cuando yo divida esto, voy a hacer x cuadrado menos 2x menos 3, dividido en x menos 1, sobre x cuadrado menos x menos 2, dividido en x menos 1. O sea, x más 1. Sale, cambio de signo y ponemos menos 1. Por eso directamente este número. Bajo el 1 por menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Menos 3 por menos 1 más 3, menos 3, 0, me quedó x menos 3.
En cambio, esto es el límite cuando x tiende a menos 1. En el otro caso, la división va a ser un x cuadrado menos 1 menos 2. Pueden aplicar Bhaskara también para sacar las raíces. Ya las sacamos, las raíces del denominador. Habíamos dicho que eran menos 1 y 2. Pero fíjense que cuando nosotros dividimos, acá hacemos 1, menos 1, menos 2, más 2, menos 2, 0, me queda x menos 2. O sea que la división del numerador por x más 1 me dio como resultado x menos 3. O sea que esto va a ser el límite cuando x tiende a menos 1, en el numerador x menos 3, y en el denominador va a ser x menos 2. Perfecto. ¿Se entiende hasta acá o voy muy rápido? Igual ustedes tienen el micrófono ahí, el chat. El que no tiene micrófono y grita. Y pregunta qué es lo que ocurre. Bien. Ya estamos entonces. Cuando x tiende a menos 1, menos 1, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos por menos más. Entonces, si a vale menos 1, la función no existía. Pero el límite sí existe. El límite da más 4/3. Entonces le asignamos a la función el valor del límite. F de A, f de menos 1 va a ser igual a 4/3. ¿Por qué? Porque se me ocurre, ¿por qué? Porque dice así que nosotros, cuando no existe la función, entonces asignamos a la función el valor del límite. Lo asignamos nosotros. ¿Para qué? Para que se cumpla esa tercera condición, entonces decimos, en x igual a menos 1, presenta una discontinuidad como evitable. Bien. Esto es si x vale menos 1. ¿Qué pasa si x es igual a 2? Recuerden que estas son los dos valores que hacen que el denominador valga 0. Si x es igual a 2, entonces vamos a analizar cuánto vale f de 2. Y en la función tenemos 2 al cuadrado 4, menos 2 por 2, 4, menos 3. Abajo 2 al cuadrado 4, menos 2, 0 en el denominador, ya lo sabemos. 4 y menos 4 se cancelan, menos 3 sobre 0. ¿Existe la división por 0? No existe. Bueno, podemos salvar la indeterminación, tal vez. Si x tiende a 2 y tengo x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x cuadrado menos x menos 2, y dijimos 2 al cuadrado 4, menos 4, 0, menos 3, me da menos 3, y abajo me da 0, obviamente, y me da lo mismo. ¿Pero cuánto da esto? Menos infinito. Quiere decir entonces que no existe el límite. Entonces, ¿qué decimos? Una discontinuidad esencial en ¿dónde? En x igual a 2. Discontinuidad esencial. Y como da infinito exacto, debe ser infinito. Bien, lo que podemos hacer es probar con la calculadora. Cuando nos acercamos al 2, probamos con 1,99999 y vemos qué pasa. Yo sé que a veces es tedioso, pero bueno, prendemos la calculadora, abrimos un paréntesis, ponemos 1,49 es 1,9999, lo elevo al cuadrado, y después le resto menos 2 por 1,99, y después le resto 3. Cierro el paréntesis y lo divido, abro un paréntesis, hago lo mismo. 1,9999 al cuadrado menos 1,9999 menos 2. Cierro el paréntesis, aprieto el igual y me da menos 5000. Por eso está tendiendo
Este es menos 3 sobre 0 al menos infinito. Si toman más valores, más próximos, van a ver qué tienen. Así que con la calculadora, para 1,9999, el valor del límite es menos 5.000 chirolas. Esto como para que queden siempre, lo que yo recomiendo es que se enseñe el límite con la calculadora, que es más fácil. Aquello que fue una indeterminación que daba 4/3 era para x que tendía a menos 1. Entonces, si x en vez de 1,99 le damos el valor de menos 1, entonces podría ser menos 0,9999. Está tendiendo a menos 1, ¿verdad? Por derecha. Por izquierda sería menos 1,0001. Parece que por izquierda es distinto en el caso de los negativos. Entonces, allí ya tendríamos que abrir un paréntesis, entonces ese menos 0,999 lo elevamos al cuadrado, le restamos 2, pero con este menos se va a hacer más. 2 por 0,9999, ya le arreglamos el signo de antemano. Menos 3, cerramos el paréntesis, dividido, abrimos un paréntesis. De nuevo ese menos 0,99999 al cuadrado. Como es negativo, con negativo se va a hacer positivo, entonces voy a poner más 0,99999. Y el último es menos 2. Cierro el paréntesis. Y a mí me da el límite 1,33. Y después sigue con 4 y otros números. Pero 1,33 es 4/3. 1,3 periódico. O sea que con la calculadora hemos verificado dónde está la continuidad, perdón, dónde está la discontinuidad. Entonces la función es continua en menos 1 porque el límite es exacto y la hacemos evitable. En cambio, en el otro caso es inevitable, es discontinua. Entonces nosotros en la gráfica ya sabemos que para x, que vale menos 1, la función tendría el valor ese 4/3. Suponiendo que esto es 1, en una escala similar, 4/3 sería un poquito más arriba. Ahí está la función. En cambio, para 2, la función tendría el menos infinito. ¿Y para dónde se da? ¿Para arriba o para abajo? ¿Cómo es la gráfica? Porque tendría menos infinito. Bueno, probablemente, como tiende a menos infinito, esto haga una curva y haga así. Pero acá no hay indeterminación. ¿Y qué pasa después de este? Y no sé si va de ahí o viene de arriba. Le tendría que poner una tabla de valores, hacer un análisis de función que vamos a aprender a hacer nosotros cuando sepamos derivada. Entonces, si nosotros vamos ahora nuevamente al graficador, les comparto la pantalla, díganme si la ven. Bueno, eso quiere decir que Sí, sí la profe. ven. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? X cuadrado menos 2x menos 3 dividido, abro paréntesis, x cuadrado menos x menos 2, cierro el paréntesis. Chan, chan. Ahí me da un pedazo de curva, pero no se entiende qué es eso. Vamos a alejar la pantalla. Y sí,
no había lo que yo pensaba. Nada que ver, en realidad sí tendía al infinito, pero para el otro lado. La curva tiende al infinito. Tiende a un valor que sería el 1. Y del otro lado la curva tiene esta forma. ¿Hay un salto infinito en 2? Sí, hay un salto infinito en 2. Porque la curva tiende al infinito y después viene del menos infinito hacia allá. Y, por otro lado, en ese lugar, el graficador, ¿qué les está diciendo? Que para menos 1 hay un agujerito ahí. Por eso que si nosotros empezamos a acercar la pantalla, se ve allí para menos 1 el valor ese que no existe. Ahora, si le acercamos más, no da esa sensación. El graficador no tiene una buena resolución entonces allí. Le acercamos más todavía, ahí aparece de nuevo el agujerito. Y acá para 2, obviamente, tiende a infinito o a menos infinito según se acerquen por derecha o por izquierda. Bien. De ese graficador, ustedes pueden observar a la derecha en la tabla de puntos, donde dice menos 1, dice error. Ahí donde estoy marcando con el cursor, ¿sí? Para x que vale menos 1, me da error. Para x que vale 2, me da error. O sea que yo de la gráfica tengo que interpretar que ese error que hay ahí en menos 1 es una discontinuidad evitable, o sea que se simplifica cuando trabajamos. Y en el caso de 2, la gráfica me dice que tiende a infinito, que hay una discontinuidad esencial. ¿Está claro? Esto utilizando todos los elementos tecnológicos, como es poseer el graficador. Piensen ustedes que van a ir a una escuela donde capaz que a un chico no le puedan ni siquiera mostrar el graficador. Tal vez con un celular, pero tal vez con una escuela donde no hay la posibilidad de llevar un cañón, no hay internet, entonces no puedo... De hecho que no todo el mundo utiliza el cañón electrónico. Vamos a pensar que si van a una escuela del futuro, hablo del futuro cuando ustedes estén trabajando, ya estén en el aula, no sé hasta qué punto, no sé dónde, qué tipo de escuela les va a tocar, pero dónde podríamos trabajar así, ahora desde la virtualidad, pero estando en clase, decir, bueno, listo, en forma presencial yo les voy a mostrar en el cañón electrónico, le comparten con una computadora, una netbook, y muestran todo esto de los gráficos y todo eso. Ahora, eso al chico le va a llamar la atención, le va a gustar o no, pero tienen un inconveniente, el chico va a volver a la casa y no va a tener el graficador. En cambio, ustedes ahora sí tienen la posibilidad de tenerlo en su celular o en una computadora, en una notebook o lo que fuere. Pero cuando vamos a enseñar, podremos enseñar con esto y bueno, nosotros los preparamos para todo. Para que lo hagan en forma manual, acá va a demorar un poquito más de tiempo hacer una tabla de valores, decirle más o menos cuál es la tendencia. En el gráfico estaba visto que esta curva tendía ¿a quién? Y a 1. Cuando tiende a menos infinito, cuando tiende a más infinito, la curva tendía a 1. ¿Por qué? Porque en esa función que hemos trabajado, que x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x cuadrado menos x menos 2, en el límite cuando x tiende a infinito, x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x cuadrado menos x menos 2, me da infinito sobre infinito. ¿Y se acuerdan que dividíamos todo por el mayor grado? Entonces te simplifica y me da 1, me queda 1 sobre 1 y se hace 0 y se hace 0.
¿A qué valor tiende el límite ese? A 1. Es cierto, la función en el infinito, la gráfica se acerca a la recta igual a 1, lo vieron recién en el gráfico. Podemos determinar a través del límite, entonces no solamente analizar la discontinuidad, sino que analizar el gráfico en general cuando x tiende a más o a menos infinito. Preguntas. Dudas. ¿Alguna inquietud? Algo para comentar, aunque sea el informe del tiempo. No sé, están cocinando. ¿Qué están cocinando? Nada, no tienen duda, no tienen hambre. Profe, Sí, escucho. yo quería preguntarle acerca de las clases que subió a YouTube. Estuve buscando la del 21, creo que es de octubre, y no está, me parece, de análisis. Bueno, acuérdense que hay un día que yo no tuve luz, que es un día miércoles, que probablemente sea esa. Ajá. Si es un miércoles, es probable que sea eso. Si era un lunes, no, los lunes siempre hemos dado clases, salvo que sea feriado. ¿Puede ser? Ahí me estoy fijando en los videos que subió. Sí, debe ser eso, profe, porque el 21 nada más. A ver. Profe, Sí, le escucho. ¿habría alguna posibilidad de rendir el segundo parcial ahora en diciembre o noviembre? No, si yo tengo que terminar de desarrollar contenidos en febrero, no. Si no, tendríamos que tomar otro parcial, un tercer parcial. Se supone que nosotros terminamos de dar clases, de desarrollar contenidos y ahí tomamos el último parcial. Hasta donde se dio el último contenido, hasta que no sepamos cuál es, no le podría decir. Ah, pensé que tenía información del albino, pero no. Comisión provisoria a nivel superior. Estoy revisando porque justo entró un mensaje en WhatsApp. Pensé que había algo de esto que estamos esperando y no. Es solamente una convocatoria. Profesorado de matemática, lenguaje multimedial, 3 horas suplente. Profesorado en física.
en Olta, Vinchina. Taller de juegos, no. No hay ninguna información para compartirles. Profesorado de inglés, No. Bueno, ya voy a armar la guía y le voy a pasar los ejercicios de esta parte de discontinuidad. Mientras tanto, ustedes vayan resolviendo los límites. Después les voy a también a pasar de la guía de límite, corregirla, si es que puedo, a ver si encuentro el archivo, porque el PDF lo tendría que corregir, y con editor de ecuaciones, si uno lo vuelve a transformar en Word, se desarma todo y queda cualquier cosa. Si puedo encontrar el archivo y modificar algunos de los límites y además marcarles cuáles sí, cuáles no. Hay una cantidad excesiva en la guía, no sé si era para que practiquen, pero hay algunos que no vamos a desarrollarlo dado el grado de dificultad en algunos casos, porque hay identidades trigonométricas y vamos a reducirla a la guía esa. Pero eso déjenme trabajar. Para la semana que viene, para el día lunes, les voy a tener entonces la guía de continuidad y la guía de límite, tal vez la incorpore a la guía de límite y reduzca un poco. Respecto del parcial, como decía recién y me preguntaba usted, no le puedo decir nada hasta que no me modifiquen el calendario. Hasta acá yo tengo pensado dar clases todavía estas semanas que quedan hasta el 27 de noviembre y las últimas 3 semanas en diciembre para ver hasta dónde llegamos. Y en el caso que sí hubiera, como les dije, una decisión del Ministerio a darnos autorización a terminar este año, hay que ver en qué condiciones nos dan y hasta qué fechas. En una de esas lo extienden en diciembre y podemos finalizar, pero cuando tengamos esa fecha, cualquier fecha que tengamos, como siempre, terminamos de desarrollar las clases, vemos hasta dónde hemos dado teoría y práctica, o sea, la ejercitación correspondiente a eso, y hasta ahí tomamos el último parcial, que sería el segundo parcial, y después una semana posterior su recuperatorio, y con eso cerraríamos. Pero no les puedo dar absolutamente ninguna fecha de nada, porque no tenemos novedad todavía de este pedido que hace el equipo de gestión del albino para que nos adecúen el calendario y lo podamos finalizar este diciembre. Yo, con todo gusto, pensar, y para ustedes más aún todavía, pensar que esto se vuelve a interrumpir y que volvemos en febrero, esto es como en la gimnasia, ¿no?